Gracias, Señor, gracias al Señor, gracias al Señor. Y si Dios no estaría, ¿qué estaríamos haciendo nosotros, no? Creo que el otro día subí al grupo una maquetita de 3 ovejitas, ¿no? Donde decía algo así, mal no recuerdo, que no mires la congregación, ¿no? El número de la congregación, ¿no? Sino mira al invitado especial de esa congregación, ¿no? Y a veces no llenamos la iglesia, somos poquitos, una manada pequeña, ¿ven? Pero tenemos que estar mirando y dándole lugar al invitado principal, ¿ven? Que es nuestro Señor. Y si Él no estaría acá, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos participando de un momento, no sé, de una charla, un momento de distracción, y nada más. Pero lo importante es que el Señor esté, ¿no? Y que nos esté hablando a través de su palabra, ¿no? Y que nosotros dispongamos nuestro corazón justamente para eso, ¿amén? Porque es la casa del Señor, ¿amén? Es su casa, por sobre todas las cosas. Y quería compartir un texto que está en 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Justamente está hablando de la casa del Señor, no de la casa de Dios. Y Pablo le escribía a Timoteo desde la cárcel. Pablo estaba en ese momento preso, y ya pronto, sabiendo que el Señor le había dicho que iba a partir. Sin embargo, le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estar un día más en tu presencia, Señor, y te pido que nos estés hablando a través de tu palabra, y que vamos a estar atentos a ella para atesorarla en nuestro corazón, Señor. En el precioso nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre te damos gracias. Amén, amén y amén, bendito Salvador. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermano. La iglesia del Señor, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me quedé con la última estrofa del himno número 15 que cantamos, ¿no? Que dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. ¿Ven? La promesa de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Ven? Porque el Señor venció. ¿Ven? Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, en parte es esa, ¿no? Ese misterio de la piedad, eso que estaba oculto, ¿no? Para las cosas religiosas, aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que ahora a través de Cristo justamente se revela, se manifiesta. Pero que la mayor manifestación que tenemos de parte de nuestro Padre desde los cielos es Jesucristo mismo, ¿no? Que ahora nos vino en presencia, amén, habló, amén, predicó el Evangelio, cumplió su ministerio, amén, entregó su vida por nosotros para salvarnos, para redimirnos, murió, fue sepultado, pero resucitó con poder y ascendió a los cielos, de donde un día va a venir a buscarnos otra vez para que donde Él está nosotros también estemos. Y creo que esto, como decía Pablo, indiscutiblemente es este misterio de la piedad que ahora ha sido revelado, que Dios fue manifestado en carne. Nuestro Señor se despojó a sí mismo, no tomando en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a nosotros. ¿Amén? Y hecho semejante a nosotros, dice la palabra, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la revelación. Jesús era, es y va a seguir siendo siempre Dios. Amén. 100% Dios. Y quiero que la palabra de Dios, desde el momento que el Señor vino a esta tierra, el ungido, el Mesías, el anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y revelándose al mundo con su presencia, naciendo en este mundo, para hacerse como uno de nosotros, es lo que nosotros, es el fundamento de nuestra fe.
Muchos en este tiempo siguen pensando como pensaban en ese tiempo, que era un hombre más, un judío más, un profeta, un hombre elocuente, un hombre que hacía milagros, amén, pero hasta ahí, amén. Pero no lo consideraron nunca el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador enviado por el Padre a este mundo, el ungido de Dios, amén, el anunciado por los profetas, no lo consideraron. Y siguen sin considerarlo muchos, amén. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel está todavía aguardando al Mesías, amén, en su incredulidad, aguardando ese momento que el Mesías venga. Para nosotros Él ya llegó, para nosotros se hizo como uno de nosotros, amén, y cumplió el ministerio encomendado por el Padre para salvarnos, para redimirnos, amén. Por eso fue justificado en el Espíritu, porque la muerte no tuvo poder sobre Él, porque no había en Él pecado, amén, entonces no lo pudo retener, amén. Y el Espíritu, el mismo Espíritu lo levantó, el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, amén. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Visto lo de los ángeles, amén, tanto de los ángeles caídos como de los ángeles del Señor, ¿no?, que contemplaron la obra de Dios, ¿no? La obra, Él no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a los hombres, ¿no?, a la humanidad caída, a nosotros, hermanos, amén. Pero estos ángeles contemplan esa salvación, ¿no? Es como anhelándola también como si fueran, como lo recibimos nosotros, ¿no? Predicado a los gentiles. Esto que estaba oculto en un tiempo que parecía que la salvación era solamente para el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, para los judíos. Sin embargo, ya no hay judíos, ya no hay griegos, amén. Hay una nueva criatura en el Señor, que es el cristiano, el creyente, aquel que recibe a Cristo en su corazón, amén. Esta predicación, esta buena voluntad del Padre, esta buena nueva de salvación, era para todo el mundo, hermanos, amén, para toda criatura, cosa que no entendieron en ese tiempo, ¿no? Les costó entender a los israelitas, a los judíos, amén. Hasta Pedro les costó entender, que fue el que abrió la puerta justamente tanto a los judíos como a los gentiles, ¿no?, para predicar el Evangelio, después de haber recibido el Espíritu Santo. Esta obra del Señor, creído en el mundo que crea, amén. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice en Juan 3:16, ¿no es cierto? La salvación es para todo el mundo, pero para todo el mundo que cree, ¿no? Lo único que tienen que hacer es recibirlo, por fe, amén. Ninguna otra cosa más, arrepentirse de sus pecados, pero creer en el Señor, amén. Bueno, en aquellos que creen en el mundo son salvos, y aquellos que no creen lamentablemente se pierden, amén. Jesús mismo dijo: yo no vine para condenar al mundo, vine para salvarlo, pero la palabra misma los condena, porque amaron más las tinieblas que la luz que le vine a traer, ¿no?, que la manifestación que le vine a traer, porque sus obras son malas, y siguen siendo malas, las obras del mundo, y van a seguir siendo malas, ¿ven? Y al final de los tiempos, esto que vemos ahora, ¿no?, que son cosas terribles que suceden, lamentablemente se van a seguir acrecentando. ¿Ven? Esto es así porque la palabra de Dios lo dice, pero nosotros creemos en el Señor y no tenemos temor a estas cosas por venir, sino que tenemos un temor reverente a Dios y nos sujetamos a su voluntad, ¿cierto? Y nos aferramos con fe a su palabra, porque sabemos que, como cantaba la hermana, Dios es un Dios fiel, amén. Esa fidelidad no termina, ¿ven? Y nos basta esa fidelidad del Señor, confiamos en Él. Y ahí tenemos que seguir adelante. Recibido arriba en gloria, fue recibido con gloria. Y la prueba de que el Señor fue recibido en gloria arriba fue el Espíritu Santo que se derramó ese día sobre los 120 que estaban ahí en el aposento alto. El comienzo de la iglesia, nosotros consideramos esto, ¿no?, el nacimiento de la iglesia del Señor en el día de Pentecostés. Una iglesia llena del Espíritu, sobre hombres y mujeres, sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, amén. Derramamos Espíritu para que esa iglesia se consolide, para que esa iglesia se una en el amor del Señor y para que esa iglesia sea el instrumento de Dios para llevar este evangelio, esta buena nueva salvación a todo el mundo, hasta el último de la tierra. ¿Esto lo cree usted así? ¿No? Bueno, ese es el fundamento de nuestra fe. Si no creemos en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, en esa redención, en ese sacrificio del Señor que se hizo como uno de nosotros para que nosotros un día podamos
podamos llegar a ser semejantes a Él, ¿no? Mire qué cambio, ¿no? Un Dios que se hace tan chiquito para hacerse como uno de nosotros, para que nosotros un día podamos alcanzar la grandeza de Él, hermanos. La gloria eterna con nuestro Señor. Que así, esto por un lado, ¿no? La iglesia como columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que tiene que defender esta verdad, estar firme con las convicciones de esta verdad. Cristo es el único y suficiente Salvador. Jesucristo es Dios, que se hizo como uno de nosotros para salvarnos, para redimirnos, ¿no? Esto es lo que tenemos que predicar al mundo. La predicación de todas las cartas escritas por los apóstoles y todo el fundamento, ¿no es cierto?, el concepto que se vierte en esas cartas es justamente plantar el fundamento de Jesucristo. No hay otro fundamento, ¿no? Es la base de nuestra fe, ¿no? Es lo que sostiene nuestra fe, ¿no? Las piedras angulares, ¿no?, que van edificando la iglesia, y la cabeza, Él como cabeza de la iglesia, ¿no? Esto es lo que nos tiene que sostener en fe, hermanos, amén. Acá dice algunas cosas que yo fui anotando. La iglesia debe ser el fundamento de la verdad del Evangelio. Sostiene y conserva la verdad que revelaron Cristo y los apóstoles al recibirla y obedecerla. Ahí dice, vamos a leer algunos textos, Mateo 13:23, ¿ven? Mas el que fue sembrado en la tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. La palabra de Dios se siembra en el mundo, pero no todas la reciben de la misma forma. Aunque la palabra es la misma, tiene el mismo poder, pero algunos la desperdician, porque la oyen, entra por un oído, le sale por el otro, los afanes del mundo la ahogan después, amén, y comienzan a enfriarse y comienzan a dejar los caminos del Señor. Pero aquel que recibe la palabra, que es sembrada en una tierra, que la recibe en su corazón, esta palabra da fruto. Porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. ¿Amén? Esto es lo que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque realmente es poder de Dios. Es una energía que da Dios, que viene de lo alto para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida. ¿Qué me voy a avergonzar de esto? Pero esta palabra tiene que caer en buena tierra. ¿Amén? Recibirla y atesorarla en nuestro corazón. Vamos a leer el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven? Esto, ¿no? El obrar, ¿no? La palabra de Dios que viene dice que nosotros, si decimos que amamos a Dios, dice el que me ama, guarda mis mandamientos. Clarito es eso, ¿no? El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que recibir la palabra, ¿ven? Tal como está, palabra de verdad, palabra que penetra muchas veces como una espada de 2 filos, ¿no? Palabra que a veces es como un martillo que derriba un montón de argumentos que podemos tener nosotros, amén, pero para edificar una nueva vida en el Señor, amén. Palabra que a veces es como un dulce como la miel, amén. Nos cae en lugares deleitosos, nos sentimos bien porque estamos en orden y es lindo, es hermoso, amén. Como decía David, es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaba bendecido por el Señor, aunque él sabía que tenía sus fallas. Pero cuando tenía esas fallas, ¿qué hacía? Volcaba su corazón al Señor y pedía perdón y se arrepentía. Y esto es lo que busca Dios, no un corazón entregado a Él. Un corazón que realmente reciba su palabra y la cumpla, la ponga por obra en su vida, hermanos. Amén. Lo que le decía Josué, ¿no? El hermoso capítulo de Josué, capítulo 1. Bueno, mira que te mando y que te fuerces valiente, ¿no? Para guardar y hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te dijo. ¿Ven? Guardarla, atesorarla en el corazón y ponerla por obra en la vida. Y ahí le promete que iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Usted no lo quiere esto para su vida? Yo lo quiero. Señor, como estuviste con Moisés, con Josué, con David, está conmigo, acompañarme, bendecí mi vida. ¿Ven? Bueno, que Dios nos ayude. Dice en Filipenses 2, porque esta palabra, vamos a leer del 14 al 16, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles, que nadie tenga que decir nada contra nosotros, ni Dios ni los hombres, amén. Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Estamos en medio de una generación maligna y perversa? ¿Vivimos en estos tiempos peligrosos que Pablo decía a Timoteo?
hombres amadores de sí mismos, sin piedad, intemperantes, crueles, homicidas. Esto es lo que lamentablemente se vive en este mundo, no solamente acá, en todo el mundo, hermanos, amén. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero en ese medio de generación maligna y perversa, dice la palabra, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que ser luz en esta tierra, tenemos que ser sal, pero esto no proviene de nuestra naturaleza, es de Dios, es algo sobrenatural, es lo que el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida y va perfeccionando esta buena obra que comenzó en cada uno de nosotros, amén. Resplandecemos, pero a través de la luz de Cristo, esa luz que tiene que llenarnos, esa verdad que tiene que llenarnos, amén, en nuestra vida. Asidos de la palabra de vida, ¿ves? Aferrados a la palabra de Dios, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermoso. Esta fue una de las últimas porciones que leyó mi pastora antes de partir. Yo me la marqué no en esta Biblia, en otra, porque después que pasó el tiempo me di cuenta que ya el Señor ya también ya sentía que podía partir a la presencia del Señor, y leí esto y se me apertujaba el corazón, ¿amén? Pero digo, Señor, amén, qué hermoso mensaje, ¿no?, de parte del Señor, ¿no? Cómo tenemos que resplandecer en medio de una generación maligna y perversa, y que nuestro trabajo no sea en vano. Mire, todo lo que hagamos para el Señor, como dice en Corintios 15, 18, así que, hermanos, estar firmes y constantes, ¿no? Como decía este himno que cantamos, firmes y adelante, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, va a dar fruto. Si lo hacemos por amor a Dios y para la gloria de su nombre, va a dar fruto. Quizás lo veamos nosotros en esta tierra, ¿no? Pero dejemos lo mejor de nuestra vida, para que otros también vean el testimonio, ¿no?, de que se puede vivir bien, se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, amén, y ser bendecidos por Él, amén. Y leemos el otro texto de Filipenses 1, 16 y 17. Pablo veía que los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algunos anunciaban a Cristo, por otros motivos, ¿amén?, por ganancia deshonesta, por lo que fuera, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿no? Tenemos que anunciar, tenemos que proclamar, tenemos que hablar de Cristo, hermanos, amén. Y a veces, por eso digo, a veces quizás no tengamos la oportunidad de hablarle a otra persona, pero que por lo menos vean en nosotros que realmente nos conducimos como es debido, ¿no es cierto? Que podamos dar un buen testimonio de vida, que no es por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, no por nuestra forma de movernos, ¿no?, de conducirnos en el mundo, ¿no?, en este sentido. Y por esto quiero que vuelvo al versículo 14. Pablo decía, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, cosa que no se dio, para que si tardo, y yo esto lo tomo como de parte del Señor, ¿no? No solamente de Pablo, ¿no? Lo tomo como de parte del Señor. Esto les escribo, hermanos, amén, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verlos, y esto sí de parte del Señor, porque el Señor viene pronto, amén, a levantar a su iglesia, para que si tardo, Pedro decía que algunos ya lo tenían por tardanza esto en ese tiempo, ¿no?, que el Señor iba a venir, ¿no?, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Creo que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de conducirnos, amén, en nuestra vida, en lo secular, en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, por donde sea, pero también principalmente en la casa de Dios, amén. Dios tiene celo por su casa, hermanos. Dios tiene celo por su vida y por mi vida. Dios le agrada al Señor que estemos unidos en un mismo espíritu, que estemos unánimes, que nos amemos como amamos a Él, como lo amamos a Él, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermanos, amén. El amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, amén. Y amar a nuestro prójimo, al que tenemos al lado, como a nosotros mismos. Y el Señor agregó, como yo os he amado, ¿no? Con ese amor que se entrega, ¿no?, que no espera nada a cambio, porque Él murió cuando nosotros éramos enemigos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, se entregó por nosotros, amén. Ese amor, ¿no?, ese amor que todo lo espera, que todo sufre, amén,
que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, sino que busca el bien amado, ¿no es cierto? Ese amor ágape, ese amor profundo. Eso es lo que tenemos que tener como hermanos. Y creo que esto es lo que nos va a ayudar a conducirnos como debemos dentro de la casa de Dios. Amén. El considerarnos unos a otros, el alentarnos unos a otros, el orar los unos por los otros para la edificación de la iglesia. Pablo, uno si presta atención a esto, ese Pablo, ese Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo transformó, ¿no? Lo echó por el piso, ¿no? Le echó por el piso todas sus ganancias, amén, entre comillas, amén. Se levantó, hecho un hombre nuevo para el Señor, y a partir de ahí Dios puso en su corazón la edificación de la iglesia, no la destrucción, edificar su iglesia. Y constantemente Pablo se ocupa de esto, y por esto creo que también tenía en su corazón esto que le decía a Timoteo, el cual él había puesto como pastor ahí en Éfeso, amén, un hombre joven, pero que le servía, como le escribió a Tito también, que quedó como pastor en Creta. Las iglesias se fueron levantando. En ese tiempo ya el templo duró un tiempo, después se destruyó en el año 70 después de Cristo. Comenzaron a levantar sus iglesias en las casas, amén, como muchas iglesias comienzan también en este tiempo, ¿no es cierto? En las casas, y después Dios iba prosperando, bendiciendo, añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Se fueron edificando los templos, amén, para congregarse. Y Dios vela, hermanos, Dios vela por las iglesias, Dios vela por esta iglesia que tiene que ser columna y baluarte de la verdad, a la cual debemos de amar. Creo que algo toqué ayer anoche, ¿no es cierto? Esto que el Señor le decía a aquellos que habían vuelto del exilio, ¿no es cierto? Que se estaban ocupando, estuvieron casi 16 años, primero pusiendo los cimientos de la iglesia, pero después, con una persecución que hubo, se quedaron ahí y por 16 años no se ocuparon del templo. Y Dios, a través del profeta, los anima, ¿no?, a que realmente se ocupen de su casa, ¿no? Y ahí comenzó el Espíritu Santo, comenzó a mover el Espíritu y comenzaron a edificar la casa, que no era como el templo de Salomón, era menor, pero sin embargo el Señor le dice: ahí va a estar mi gloria. Y la gloria futura de esta casa va a ser mejor, ¿no?, que la anterior. La presencia de Dios llena el lugar, hermanos, donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Amén. Y esto es lo que tenemos que buscar como iglesia de Cristo. Amén. Y tenemos que aprender a conducirnos, a alentarnos. Seamos poquitos, seamos muchos, no importa. Dios no mira la cantidad, Dios no mira el número, Dios mira nuestro corazón, hermanos. A ver cómo estamos dispuestos. Esto es lo que mira el Señor, y esto es lo que bendice Dios en nuestra vida. ¿Amén? Meditar es así. Vamos a leer en Juan 17, esa hermosa oración que eleva nuestro Señor Jesucristo al Padre. Amén. No son del mundo. Pastor, como que somos del mundo, somos acá. Pero dice que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, ¿vio? Dice que está en los cielos. ¿Amén? No son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. El Señor tampoco es del mundo. ¿Amén? ¿Amén? El Señor es de los cielos. Amén. Del mundo fue creado por Él. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Yo creo que había marcado una cosita acá que la quiero compartir. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad de la palabra. Cristo es la verdad, hermanos. ¿Amén? Cristo es la palabra, Cristo es la esencia de la palabra. ¿Amén? La verdad. Vio que Él se presentó: yo soy la verdad, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Mas no ruego solamente por estos, por los que estaban con Él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estaba rogando por nosotros el Señor, amén, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, volvemos para atrás. Miren lo importante de esto, ¿no? La unidad del Padre y del Hijo
es la misma que podemos tener nosotros con el Padre y el Hijo, pero también con nosotros, amén. En mí, Padre en mí y yo en ti, que también se en nosotros, en Cristo, amén, unidos en ese mismo espíritu. Podemos tener disensiones, podemos tener pensamientos distintos, somos seres irrepetibles, amén. Dios nos conoce, todavía no está la palabra en nuestra boca, que Dios la sabe toda, evidentemente. Yo siempre repito lo mismo, no tenemos una huella digital igual, amén. Imagínese lo espiritual, imagínese por dentro, si tenemos diferente. Sin embargo, tenemos que ser uno en el Señor. Nuestra fe está puesta en Él. Él es el único y suficiente Salvador. Yo no puedo salvar a nadie. Es Cristo el que nos salva. Amén. Entonces, a Él nos tenemos que dirigir. Amén. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria del Padre, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa perfección en la unidad en el Señor, amén, va a ser ver en el mundo que realmente hay un pueblo distinto, que hay una iglesia que resplandece con la luz del Señor, amén, que hay una iglesia que está llena de amor, pero también llena del poder de Dios para salvar, para sanar, para bendecir, para fortalecer, para guiar, amén. Que Dios nos ayude y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, el mismo Padre, el mismo amor del Padre. Es el que el Señor derramó en nuestros corazones. Ese mismo amor el que tenemos que cultivar, hermanos, amén. Creo que está ahí, ¿no? Que Dios nos ayude. Yo marqué algunas cositas, y lo voy a leer tal cual lo tengo acá. Santificar quiere decir hacer santo, separarnos del mundo, amén. Jesús pide la noche antes de su crucifixión, porque esta oración fue elevada en ese momento, amén, que sus discípulos sean un pueblo santo, separado del mundo y del pecado para adorar y servir a Dios. Esto, santificados, separados del mundo para consagrar nuestra vida al Señor, amén, y servirle. Debe separarse a fin de estar cerca de Dios, por Él, vivir por Él y ser semejante a Él. Esta es la obra que va perfeccionando el Espíritu Santo y quiere lograr el Padre, ¿no? Para que seamos perfectos en unidad, ¿no? Un varón perfecto a la estatura de la medida de nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar el Señor, como dice ahí en Efesios, amén. Menudo trabajo, no con usted, conmigo, menudo trabajo, ¿eh? De parte del Señor. Dice, esa santificación se logra por su devoción a la verdad que les ha revelado el Espíritu de verdad. Nuestra devoción, nuestra consagración a la palabra de Dios, amén, creerla, atesorarla en nuestro corazón y obedecerla. Y en esta confusión de palabras, Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros, hermanos, amén. Dice, la verdad es tanto la palabra viva de Dios, porque la palabra es verdad, amén, como la revelación de la palabra escrita de Dios, amén. Dios mismo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y esto es lo que Dios va obrando en nuestra vida. Para que sean uno. La unidad por la que oró Jesús no era una organización, sino más bien una unidad espiritual. No porque pertenecemos a una denominación, a una iglesia, sino porque pertenecemos a Cristo, porque somos cristianos por sobre todas las cosas. Creyentes, amén, hijos de Dios, hermanos, amén. Dice, conocer y experimentar el amor del Padre y la comunión con Cristo, separarse del mundo, santificarse por medio de la verdad, recibir y creer la verdad de la palabra, obedecer la palabra y desear llevar la salvación a los perdidos, que es la comisión que nos dejó el Señor, amén. Si falta uno de esos factores, no puede existir la verdadera unidad por la que Jesús oró, amén. Tenemos que tener esta premisa en nuestra vida. Por eso yo digo siempre que Dios nos ayude, ¿no? Para hacer todas las cosas por amor a Dios y para la gloria de su nombre, obedeciéndonos y sujetándonos a su palabra. Yo creo que la mejor manera de conducirnos en la casa de Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad, hermanos, amén. Dice, Jesús no pide que sus seguidores lleguen a ser uno, sino más bien que sean uno. Es un imperativo, amén. Dice, este es un presente del subjuntivo que implica acción continua.
ser uno constantemente. ¿Amén? Una unidad indisoluta. No se puede romper esto, porque escrito es el que nos une. ¿Amén? Y contra Dios nadie puede, hermanos. ¿Amén? Así nosotros tenemos que cuidarnos. ¿De quién tenemos que tener cuidado? Aquí Pablo decía a Timoteo, cuídate del enemigo. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto es lo que tenemos que tener cuidado. Si empezamos a estar firmes, mire que no caigamos. Aferrémonos al Señor cada día. Señor, aquí estoy, amén. Con mis dudas, con mis falencias, con mis debilidades, pero aquí estoy, en tu mano, porque necesito de ti, necesito de tu poder, de tu Espíritu Santo, de tu presencia, amén. Que Dios nos ayude, amén. Dice, una unidad basada en su relación mutua con el Padre y el Hijo, y en la misma actitud fundamental hacia el mundo, la palabra y la necesidad de alcanzar a los perdidos. Intentar la creación de una unidad artificial mediante reuniones, convenciones o aquello que exija organización compleja puede resultar en la traición de la unidad misma por la que Jesús oró. Lo que Jesús, y esto grábeselo, lo que Jesús tenía en mente es mucho más que reuniones de unidad. Podemos estar haciendo estudios sobre la unidad, explicar lo que Dios pide, podemos hacer un montón de convenciones, un montón de cosas, pero lo importante es esto. Dice, es una unidad espiritual de corazón, propósito, mente y voluntad en los que están plenamente dedicados a Cristo, a la palabra y a la santidad. Miren, hagan la reunión que hagan el movimiento que hagan. Yo creo que alcancé un punto en mi vida en la cual me quiero mantener firme, amén, y por eso tengo que seguir aferrado al Señor, en lo que ya no me tienen que explicar nada, hermanos. No necesito que me expliquen más nada del Señor. Quiero que el Espíritu Santo a uno se lo revela, ¿no? Dentro, ¿no? Podemos poder crecer en el conocimiento, que es importante, amén, pero la verdad la tenemos dentro. El Espíritu Santo está entronizado en nuestro corazón, tiene que estar ahí, ¿ven? Porque conociendo eso, no hay artimaña, no hay artifugio, no hay nada, no hay ninguna mentira que pueda venir a sacarme de donde estoy plantado, ¿no? Donde estoy fundamentado en mi fe, porque es el Espíritu Santo que lo confirma en lo profundo de mi ser, hermanos, ¿saben? Entonces esto es lo que tiene que privar en nuestra vida, y lo tenemos que alimentar, ¿ven? Pablo decía a Timoteo, te aconsejo que avives, ¿no? Ese fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y cómo lo avivamos? Leyendo la palabra, alabando al Señor, meditando la palabra, sirviendo al Señor, moviéndonos dentro de la voluntad del Señor, ¿eh? Moviéndonos bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, ahí, llevando el yugo del Señor, que fácil y ligera su carga, ¿eh? Sobre nosotros, para no ir ni más adelante ni quedarnos atrás, ¿no es cierto? Sino ir parejitos ahí al lado del Señor, ¿eh? Que Dios nos ayude, hermanos, ¿eh? Sí, creo que hay muchas palabras donde vamos a encontrar cómo debemos ir conduciendo. Y yo creo que no solamente en la casa de Dios, ¿eh? A la cual nos llamó el Señor, y a la cual estamos, y a la cual tenemos que estar eternamente agradecidos a nuestro Dios, ¿eh? Sino también en la casa, con nuestra familia, en el trabajo, con nuestros vecinos, amén. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude. El Señor no se tarda, el Señor viene pronto. Y cuando venga el Señor, puede hallar, ¿no? Una iglesia, nosotros que conformamos su iglesia, ¿no es cierto? Su cuerpo, esta familia celestial, bien plantados, bien firmes en la fe, firmes y constantes, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, amén. Que pueda decir, oh, sí, ven Señor, que no tengamos que vivir atemorizados por ninguna cosa, que hayamos hecho malo, que a lo mejor pasó en nuestra vida, sino que realmente estemos bien plantados y que acordemos al Señor con fe. Amén. Vamos a estar de pie, levante sus brazos, alabe a Dios, dele gracias, amén. Dele gracias porque el Señor oró por esto, hermanos, amén. El Señor oró por esta unidad, el Señor oró para que realmente podamos ser uno en Él y también Él en nosotros, bendito Dios, que podamos estar unánimes juntos en un espíritu, en su casa, en la iglesia, en el lugar que Él eligió, por habitación, por morada, amén, para que podamos crecer para salvación, hermanos, para que podamos llegar a ser instrumentos útiles en sus
manos, para que podamos llegar a hacer lo que Él mismo dijo, que nosotros somos la luz y la sal en esta tierra, bendito Dios. Que la sal no se disipe, amén, porque si no, no sirve para nada. Y que esa luz no se apague, hermanos, sino que siga brillando. Que podamos resplandecer, como decía la palabra, como luminares en medio de esta generación maligna y perversa, bendito Dios. Gloria a tu nombre. Obra con poder, Señor, en cada una de nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia, Padre. Y te pido, como dice tu palabra, que perfecciones esta buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. En tu mano nos ponemos y en tu mano confiamos. En tu presencia confiamos y en tu voluntad, porque tú eres un Dios fiel que no cambia, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, bendito Salvador. Gloria a tu nombre, divino Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.